¿Alguna vez se ha encontrado en una situación donde se pregunta si lo que está viviendo tiene que ver con Dios o con el diablo? Aquel momento que se puede ver o se puede sentir como de bendición, o tal vez podría ser todo lo contrario. Yo no sé si usted se ha encontrado en alguna situación así. Permítame compartirle una anécdota donde mi esposa Marilis y yo estábamos por salir de viaje. Y bueno, ya sabe, maletas listas, camino al aeropuerto, llegamos, nos dieron nuestro pase de abordar y nos encaminamos hacia el punto de seguridad. Ahí en el punto de seguridad, pues usted sabe, uno tiene que quitarse el cinturón, los zapatos y cartera, celular, sacar computadoras, ponerlo en una bandeja, y de ahí esas bandejas pasan por unas máquinas, ¿verdad? Por unos escáneres para detectar lo que ellos tienen pensado que no puede pasar. Pero en el caso de nosotros, bueno, Amarilis, como ella viaja siempre con muy poquitas cosas, pues decidió tener su bandeja propia, y yo también, pues puse la mía. Entonces, del otro lado las recogimos, y entonces ya empezamos a ponernos a guardar nuestras cosas nuevamente. Y cuando yo levanto mi computadora, me doy cuenta que hay un reloj que no era mío. Y lo tomo, y es un reloj pesadito, está bastante pesado. Y cuando le veo la carátula, el logo era el de una coronita. Era un Rolex. ¿Qué hacía un Rolex en mi bandeja? Digo, hubiese deseado que era mío, pero no era mío. Y no puedo negar que el mexicano dentro de mí estaba gritando de alegría. Yo dije, al fin, bendición de Dios. Y déjame decirles, si hubieran habido mariachi, seguramente me hubiera puesto a cantar también. Pero bueno, Amarilis, como la más espiritual también, ella estaba pensando, provisión de Dios para pagar deudas y para pagar este viajecito que nos estamos dando, gloria a Dios. Pero bueno, después de unos minutos, donde ya se calmaron los efectos de la sorpresa, comenzamos a hablar de qué vamos a hacer con el tema, qué vamos a hacer con el reloj. Y voy a serles honesto, nos debatimos con la idea de quedarnos con él, de llevárnoslo. No nos lo habíamos robado, no habíamos extorsionado a nadie para obtenerlo. Ahí estaba, apareció de la nada, estaba ahí en mi bandeja. Pues esto parecía ser una bendición. Pero por el otro lado también cruzaba esta idea en nuestra mente de ¿qué pasaría si la persona que lo dejó olvidado regresa a reclamarlo y a preguntar por él y se encuentra que ya no está? ¿Qué hubiera pasado en su corazón? Y Amarilis tiene esta tendencia de ver los detalles que a veces a simple vista yo no puedo, y ahí entonces empieza a decir, ¿y qué pasaría si esta persona recibió este reloj como una herencia de su padre al fallecer? ¿Y qué pasaría si este reloj es el regalo de aniversario de su esposa, que con tanto trabajo y esfuerzo se lo pudo comprar y se lo dio? ¿O qué pasaría si el hombre estuvo trabajando por muchos años, porque era un reloj para hombres, si hubiera trabajado por muchos años para adquirirlo, el dueño del reloj, exactamente, no yo, y yo le dije, espérate, para, esto hay que devolverlo, no nos lo podemos quedar, tienes razón, gracias. Así que extendí la mano, tomé el reloj, lo llevé a la gente de la TSA y le dije, Señor, esto estaba en mi bandeja, no me pertenece y se lo quiero dejar, por si alguien lo viene a reclamar. Me regresé con una lágrima en el ojo y tomé mis maletas y se me acabaron las ganas de cantar mariachi. No. Tal vez nunca vamos a saber si alguien lo reclamó. Tal vez nunca vamos a saber si sigue eso en las bodegas de la TCA, si se perdió, si alguien que no era el dueño se lo llevó. No lo vamos a saber. Pero lo que sí sabemos y lo que estamos seguros
es que Dios nos bendijo con una paz de saber que estábamos tomando la decisión correcta. Y eso nos dio a entender que este momento donde podría ser o aparentar una bendición, también podría ser o una prueba o una tentación, porque podríamos haberle causado daño a alguien. No sé si a usted le ha pasado a veces cuando le dan cambio de más en el supermercado, y usted también puede decir: uy, bendición de Dios, provisión, aquí compramos más. Pero ¿y la cajera? ¿Qué pasó con la cajera? ¿A ella se lo van a descontar porque no le va a cuadrar a la hora de que haga su cierre de caja? Ve cómo a veces hay situaciones donde la línea es tan fina que es complicado saber si es una prueba, si es una tentación. El día de hoy vamos a hablar cómo podemos hallar esperanza en medio de estos momentos. Cómo podemos detectar qué tipo de situación estamos viviendo. Y quiero decirle que Dios usa los momentos de prueba o de adversidad para fortalecernos, dirigirnos, transformarnos y llevarnos a la victoria en Cristo Jesús. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para hacer las cosas. Y es importante que nosotros sepamos distinguir cuándo estamos atravesando una tentación y cuándo estamos atravesando una prueba. Permítame establecer unos puntos rápidamente para entrar al tema. Y el primero de ellos es que la línea de esta situación es muy fina y comienza desde la raíz de la palabra. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en hebreo para prueba o para tentación es exactamente la misma. Así que ahí estamos en un lío. La misma palabra, la palabra nasá, se utiliza para o probar o para tentar. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. La palabra peirasmos se utiliza para, y se puede traducir como prueba o como una tentación. Entonces se complica la cosa. La línea directamente en la palabra es fina. Por eso necesitamos de más elementos. Y es ahí donde el segundo punto que les quiero comentar es importante. Depende del contexto en el que se dé la situación, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de momento estamos viviendo. Y por esto vamos a hablar de dos aspectos. El primer aspecto es el origen de la situación. En la Biblia solamente se presentan dos orígenes de las cosas, de este tipo de situaciones. O es Dios o es el diablo. No hay más. Es o el uno o es el otro. Mire lo que dice Santiago 1:13. Y vamos a establecer primero si esta situación se origina en Dios. Santiago 1:13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Una tentación jamás va a provenir de parte de Dios. Él no la va a gestionar, Él no la va a establecer, Él no la va a traer a tu vida. Él no va a tentarte nunca porque va en contra de su naturaleza. Él no puede, Él no se da para hacerle el mal a alguien. Ahora, por ende, entonces estamos queriendo decir que si no es una tentación y que si Dios no tienta, entonces es una prueba. Lo que Dios permite en nuestras vidas son pruebas. Y sí, las pruebas pueden salir del mismo corazón de Dios. Ahora, para tener una base bíblica también al respecto, mire lo que dice Mateo 4:1 acerca de dónde provienen las tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No hay más, aquí no hay mucho que decir, está clarísimo. El único que tienta es Satanás. Él es el único de donde procede toda esta intención de provocar un mal. El aspecto número 2 que debemos de tener bien en cuenta es que
¿Cuál es el propósito de la circunstancia y del momento que estamos viviendo? La palabra prueba significa una situación que pone de manifiesto disposiciones, actitudes o habilidades reales de una persona más allá de las apariencias. Lo que la prueba hace es que lo que está en tu corazón sale, se manifiesta. Y esto tiene un propósito. Y mire lo que dice, Salmo 66, 10. Dice, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Cuando Dios permite una prueba en tu vida, lo que Él quiere es purificarte. Lo que Él quiere es extraer lo que no es puro, lo que está corrupto. Todo aquello que es corrupción dentro de tu corazón, aquellas cosas que no son buenas, Él las quiere sacar, las quiere poner de manifiesto, porque las quiere quitar de tu corazón, para que puedas tener una vida plena, para que puedas tener una vida abundante, como Él dice, y nada que esté ahí obstruyendo te pueda seguir debilitando. La tentación, por el otro lado, significa aquella instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Santiago 1:14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. La tentación tiene un objetivo, tiene un fin, tiene un propósito, y es instigar tus malos deseos para que estos salgan, afloren y te lleven a tomar decisiones que te alejen de Dios. Decisiones que te hagan caer, que te aparten de seguir confiando, de seguir esperando en tu Dios. Entonces, concluyendo esta parte, la fuente de la situación, si es Dios, es una prueba y tiene un fin bueno. Él quiere hacer algo bueno, Él quiere limpiarme, Él quiere transformarme, Él quiere cambiarme, Él quiere sacar lo que está estorbando en mi corazón para que yo pueda tener la vida que Él ha pensado y desea para mí. Y por el contrario, si la situación es originada entonces por el diablo, el deseo y su propósito es hacerme caer, es hacerme alejar del Señor. Ahora bien, otro elemento que es importantísimo tener claro es lo que dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con pruebas diversas. Y la primera parte de este versículo es una parte muy complicada de poder manejar nosotros como seres humanos, porque ¿quién de nosotros puede agarrar y alegrarse y decir, estoy en una prueba, gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes han podido tener esa actitud? ¿O cuántos de nosotros hemos podido tener esa actitud? Difícilmente, va en contra de lo que naturalmente nosotros hacemos. Estamos en una prueba y probablemente nos sentimos tristes, probablemente nos sentimos desesperados, desesperanzados, con temores, pueden pasar muchas cosas, pero menos alegría, menos gozo, menos sentirme dichoso porque estoy en una prueba. Pero esto es algo que se puede llegar a desarrollar. Y no necesariamente estoy hablando de una actitud así a lo mejor tan extrema como la hice yo, ¿no? De decir, estoy en una prueba. No, pero a lo mejor estar en medio de una prueba y estar en paz, estar en quietud, estar confiando, estar, ok, vamos a ver qué va a pasar en esto. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Y eso es algo mucho más lograble. Ahora, mire lo que dice el resto del versículo. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y quiero llamar su atención a la palabra diversas. La palabra diversas significa de distinta naturaleza, de distinta forma, de distinto género, de distinta especie, en fin, de una gran variedad de pruebas. De diferente forma, de diferentes circunstancias las vamos a vivir, vamos a tener que enfrentarlas.
Me gusta esta parte porque las palabras diversas pruebas están en plural. Esto quiere decir que van a ser muchas. No es una, son muchas, está hablando en plural. No importa la naturaleza de tu prueba por la que estés atravesando. Puede ser una prueba económica, puede ser una prueba de trabajo, puede ser una prueba en tus relaciones con tu esposa, con tus hijos. Puede ser cualquier tipo de esta prueba. Lo que aplica es lo que sigue en el versículo 3, que dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y aquí ya se utiliza un elemento en singular. En cualquiera de esta gran gama de pruebas en las que te vas a enfrentar, lo que se está probando es tu fe. Es tu fe lo que se está probando. Es tu fe en la que el Señor quiere llamar tu atención. No importa qué tipo de prueba sea. Tu fe es en la que Dios quiere trabajar. Pero ¿por qué en nuestra fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe está compuesta de nuestra esperanza y de nuestras convicciones. Estos dos elementos son el fundamento y el sustento de nuestra fe. ¿En quién tú esperas cuando estás en medio de una prueba? ¿Esperas en la llamada de la persona a la cual le solicitaste trabajo, o estás esperando en el Dios que puede tocar el corazón de la persona? Tu convicción, ¿dónde está en el momento en el que estás en medio de una discusión? A lo mejor con tu pareja, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor entre amigos. Yo no sé, se presenta un momento donde la conversación empieza a subir de tono y tu convicción dice: tú no te vas a dejar. Tú tienes que seguir gritando. Y aquí, si te gritan fuerte, tú gritas más duro. Pero a ti te tienen que respetar. O si tu convicción está en lo que dice la palabra: airaos pero no pequéis. La blanda palabra hace menguar la ira. ¿Dónde está tu convicción? Eso es lo que se pone en prueba. Es tu fe. Porque tu fe se compone de tu esperanza y de tus convicciones. Nuestra fe es probada para dejarnos saber qué tan firmes, seguros o convencidos estamos de lo que y en quién creemos y esperamos. De lo que creemos y esperamos, o en quién creemos y en quién estamos esperando. Es por eso que Pedro, no sé si se recuerda de aquella historia, de aquella narración, aquel momento entre Pedro y Jesús cuando están los discípulos en una barca en el mar, y de repente por ahí ven que algo se acerca y dicen: es un fantasma, y empiezan como que con miedo. Pero Pedro dice: no, se me hace que es el Señor. Y le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia donde tú estás. Y el Señor le dice: ok, ven. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Está viviendo un momento supernatural en ese momento, y en un instante las circunstancias empiezan a cambiar. El clima se vuelve loco. Una tormenta empieza, el mar se empieza a agitar, se empieza a embravecer, olas, truenos, rayos, todo lo que hace unos probablemente segundos atrás no estaba, de repente llegó. Y Pedro, ¿y qué pasa con Pedro? Empieza a ver todo lo que está sucediendo y se empieza a hundir. Y le grita: Señor Jesús, sálvame. Mateo 14:31 nos dice: al momento Jesús extiende su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué era lo que el Señor estaba probando en ese momento en Pedro? Su fe. ¿En quién estás confiando, Pedro? Estás viviendo algo que ningún ser humano ha vivido. Estás caminando sobre el agua y me estás viendo de frente, me tienes de frente. Sabes que yo ahí estoy.
Y aún así las circunstancias te hicieron dudar. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu esperanza? Por eso la pregunta de Jesús: ¿por qué dudaste? ¿En dónde estaba tu convicción? ¿En dónde estaba tu esperanza? Ahora, esta prueba a Pedro se le repitió más adelante. Esto no terminó ahí. Si fuéramos nosotros unos maestros, ¿usted qué le pondría a Pedro después de haber pasado esto? No pasó, ¿verdad? Ok, pues todos pensaríamos que entendió la lección. Pero justo antes del Señor Jesús ser entregado para ser crucificado, Jesús le dice a Pedro: oye, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, no, ¿yo? No, eso no va a pasar, para nada. Yo no te voy a negar jamás, yo contigo hasta la muerte, todo. Nunca te voy a negar. Y bueno, ahí está Pedro siendo testigo de cómo se llevan a Jesús. Y otra vez la circunstancia estaba tranquila y de repente todo empieza a cambiar. La gente le empieza a señalar: hey, tú eres de sus discípulos, ¿verdad? Tú caminabas con él. ¿Yo? No. La gente se estaba agitando, la gente estaba agitada porque querían matar al Mesías, querían matar a Jesús. Y todo lo que tuviera que ver con él probablemente se iba a ir con el Señor. Entonces, no, yo no. Y vuelve a pasar la misma historia. La fe de Pedro, la confianza de Pedro, ni siquiera porque Jesús le había dicho con anticipación lo que iba a suceder. ¿Cuántos de nosotros no nos sentiríamos wow si de repente si el mismo Señor viene y nos dice: va a pasar tal cosa? Uy, me está diciendo el futuro, o sea, buenísimo, pues ya sé qué hacer, o sea, ya me puedo preparar algo. Y ni aún así la circunstancia cambió. Ahora, Pedro tuvo su momento y tuvo su tiempo entre el hundimiento de él en el mar hasta la negación de él a Jesús. La negación a Jesús pasó un tiempo, pasaron meses probablemente hasta 1 año pasó. Y en todo ese tiempo no se aprendió la lección y tuvo que volver a pasar la misma prueba. Ahora, esto nos habla, más bien esto nos da a entender lo que Santiago 1:4 nos dice. Le voy a leer el 3 para ponernos en contexto. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hay otra versión que dice paciencia. Y Santiago 1:4 dice: y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Si hay una obra que se está trabajando, hay un tiempo, hay un lapso. ¿Sabe qué? Lo que vivió Pedro no es algo anormal. Eso es algo que nos pasa a usted y a mí con mucha frecuencia. Hay veces que Dios tiene que tomar un tiempo, un proceso, meternos en un proceso para poder llegar a trabajar esa área en nuestra fe, en nuestras convicciones, en nuestra esperanza, para poder alcanzar la victoria. Así que no se sienta mal si usted está ahí, ni tampoco me juzgue mal a Pedro, porque se parece mucho a nosotros. Entonces, mejor entendamos que si bien hay un proceso, es preferible que de nuestra parte el proceso se vaya haciendo cortito. Y esta es la gran oportunidad que nosotros tenemos. Por eso, hoy estamos hablando de cómo hallar esperanza en medio de una circunstancia adversa, de una prueba. Y esta es la esperanza, que Dios nos está dando la oportunidad de sentarnos con Él en medio de la prueba y decir: ¿qué hay que trabajar, Señor? ¿Qué es lo que yo necesito poner en la mesa de conversación contigo?
y que necesita ser transformado, que necesita ser purificado, porque yo ya no quiero seguir siendo el mismo y tú tampoco quieres eso para mí, porque los planes que tú tienes para mí son planes buenos, eso dice la palabra. Jeremías 29:11, los planes del Señor son buenos y no son malos, son para traernos esperanza para el futuro. Eso dice su palabra, eso es el corazón mismo de Dios. Esa constancia, esa paciencia en medio de las pruebas nos debe llevar al punto de ver que lo que Dios comenzó algún día en nosotros se va a concretar. Lo vamos a ver logrado. El proceso se va a concluir en algún momento. Vamos a pasar la prueba. Y esa lucha que a lo mejor muchos de nosotros tenemos con nuestro carácter, esa facilidad para perder la calma y enojarnos y empezar a gritar, tal vez insultar o a maldecir. Esa lucha con la facilidad de hablar mal de los demás, de juzgarlos por lo que dicen, por lo que hacen, por cómo se visten, por lo que se quitan, por lo que se ponen, por lo que sea. Cualquier razón es buena para hablar mal de alguien, ¿no? Esa lucha contra la indiferencia ante las necesidades de los demás y solo creer que el universo gira alrededor mío, que todo me lo merezco y no me le debo a nadie. A lo mejor esa lucha con este gran deseo de tener y de poseer cada vez más y de pensar que valgo por lo que tengo, de ver la vida de los ricos y famosos allá afuera y desearla. Y decir, wow, eso es lo que yo quiero y lo codicio en mi corazón. Tantas cosas que probablemente en nuestro corazón estén arraigadas, estén encapsuladas, enclaustradas ahí, que Dios está tratando de sacarlas porque quiere purificar nuestro corazón, quiere limpiar aquello que nos está deteniendo de ver cumplido su plan y su propósito en nuestra vida. Y de llevarnos a la victoria, de llevarnos a un punto de decir, Dios inició algo en mí y lo acabó, lo concretó. Hoy yo ya no pienso así. Mire, cuando nos pasó lo del Rolex, en México hay este refrán, a lo mejor lo digo mal, pero el que se lo encuentra se lo queda. Pues así yo pude haber vivido. Esa era la convicción que yo tenía antes de conocer a Cristo. Si yo me lo encontré, es mío. Y hágale como quiera y le duela que le duela. No importa. Pero si yo no me hubiese dejado transformar por el Señor, si yo no hubiese permitido y abierto mi corazón a Él y sustituido esa convicción en mi mente y en mi corazón por algo totalmente diferente, fundamentado en la palabra de Dios, por la gracia, por el amor, por el perdón, por la compasión, por el considerar las necesidades de los demás como algo también importante, más allá de mi propio beneficio. Ahorita a lo mejor yo tendría un Rolex aquí, pero eso no era el plan de Dios. Dios tenía algo diferente para mí. Esa convicción no me iba a llevar muy lejos. Mas la palabra de Dios, el ver lo que el Señor hizo y sigue haciendo en mi corazón, me lleva a entender la segunda parte del versículo de Santiago 1:4 que dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El Señor quiere llevarnos a un punto donde Él sea suficiente, donde nuestra esperanza en Cristo lo sea todo, donde nuestras convicciones sean su palabra, sean su dirección, y eso nos pueda llevar a tomar mejores decisiones y podamos impactar no nada más nuestra vida, sino la vida de los que están cerca de nosotros con su amor, con su gracia. En todas y cada una de nuestras luchas, Dios nos visita en el medio de la prueba. Si tú te estás sintiendo o estás atravesando una prueba en este momento, una prueba que puede ser dura,
difícil, complicada, que a lo mejor emocionalmente no te tiene bien, que a lo mejor inclusive físicamente, económicamente te sientes que la cosa está mal y tal vez no ves salida. Déjame decirte, en todas nuestras necesidades, tú vas a encontrar la provisión de Dios en medio de la prueba si la buscas. Porque todos nuestros temores y todas nuestras angustias van a encontrar la paz de Dios en medio de la prueba si lo buscas. Porque tus debilidades y nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades se van a encontrar con el poder de Dios en medio de la prueba. Dáselo fuerte al Señor. Porque nuestra falta de fe, nuestra poca fe y nuestra incredulidad se van a encontrar con el amor de Dios en el medio de la prueba, si así lo buscamos. Porque en medio de la prueba es que Dios transforma y fortalece nuestra esperanza y convicciones para llevarnos a la victoria. La prueba es buena. La prueba tiene propósitos buenos de parte de Dios para ti y para mí. Es difícil poderlo ver, es difícil poderlo aceptar, sí. Por eso es importante sustituir nuestras convicciones con lo que dice la palabra. Y si la palabra me dice que yo puedo hallar y ver la obra completa de Dios en medio de una prueba de mi fe, yo voy a creer eso, aunque la circunstancia me esté hablando y me esté gritando todo lo contrario. Y Pablo este punto lo complementa de una manera bien especial. Mire lo que dice 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de hombres te va a decir no. La sabiduría de hombres te va a decir engaña, te va a decir miente, te va a decir estafa, te va a decir 20,000 cosas que vayan en contra de lo que la palabra de Dios establece. Por eso Pablo te dice, eso no te va a traer cambio ni transformación. Eso no va a ser de bendición para tu vida. La bendición la encuentras cuando tu fe está cimentada en el poder transformador, en la gracia redentora, en el amor que todo lo puede en Cristo Jesús. Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.